Hola, buenas. Bueno, esta semana comenzamos a inspeccionar y a leer el texto de Aldo Ferrer. Y una de las cuestiones que habían quedado del encuentro anterior, de la clase anterior, de la clase número 2, era la cuestión del paratexto. Habíamos estado charlando sobre los textos académicos. Claramente el texto de Ferrer, el capítulo que nos toca leer, es un texto académico. Y habíamos comentado esta idea de que los textos académicos de algún modo presuponen conocimientos, ¿no? Y eso, y eso tiene como consecuencia que aquellos y aquellas que son ingresantes a la universidad, que se encuentran por primera vez con estos textos, los encuentren complejos en el sentido de difíciles, por un lado, y por otro lado, que encuentren varios obstáculos para su lectura. Y una de las estrategias que tenemos como para analizar un texto académico y hacer más sencillo, pero también más paulatino y más pausado el acceso al texto, no sentarme a abrir un texto, una fotocopia y empezar a leer y de repente encontrarme con que no sé qué dice, no sé quién es el autor, no sé. Eso es muy frustrante en el proceso de lectura. Entonces habíamos hablado de los paratextos que de algún modo eran como guías de lectura de los textos académicos, porque nos permiten producir ciertas hipótesis de lectura, ¿no? Respecto del tema, respecto de la estructura, respecto de sus tesis principales, sus convicciones, bueno, a ver qué pasa con este texto. Ya cuando miro los paratextos me doy cuenta que, bueno, ya entro al texto con algún conocimiento, con algunas nociones de qué esperar. Después el texto puede confirmarlo o no. Y esa es una gimnasia, es un ejercicio que van a ir haciendo a lo largo de toda su carrera. Pero como hablamos de los paratextos, quería justamente que de algún modo vieran el paratexto de algunos paratextos de el texto que tenemos que leer, el capítulo que tenemos que leer de Aldo Ferrer. El capítulo que tenemos que leer nos lo dan así, es una fotocopia. Esto en la universidad es muy común, porque manejamos fragmentos de diferentes bibliografías. Miren, yo lo empecé a leer y entonces lo imprimí para poder subrayarlo y escribirle y hacerle mis anotaciones y mis resúmenes en los márgenes. Pero el problema de esto es que está muy descontextualizado. O sea, yo no sé de dónde viene, no sé, prácticamente no dice ni quién lo escribió, no dice nada más que es el capítulo 10 de algo. No es lo mismo cuando yo tengo esto que cuando yo tengo esto. Este es el libro de Ferrer, ¿de acuerdo? El libro de Ferrer, que nosotros vamos a tener que leer solo el capítulo 10, ¿sí? Se llama La economía argentina. Es un libro muy, muy, muy célebre. Me gustaría compartir con ustedes. Vamos a ver si puedo ir abriendo, a ver, o si los puedo, a ver si los puedo ir abriendo. La economía argentina. A ver qué estoy compartiendo, me pregunto yo. Si estamos compartiendo bien o no. A ver, vamos a poner. Bueno, entonces, lo que les decía era eso. Acá lo tengo yo, le saqué una foto y se los estoy mostrando en pantalla para que vean, esta es la cubierta o portada del texto de Ferrer. Fíjense que con la colaboración de Marcelo Ruggier, una nueva edición ampliada y actualizada, y dice la economía argentina desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI. Ya nos aporta muchísimos datos. Es de una editorial que es típicamente académica, si bien tiene libros de divulgación y sobre todo saben que tiene un hermoso catálogo de libros infantiles. Se llama Fondo de Cultura Académica, Fondo de Cultura Económica.
Y ven que acá tiene, chiquitito, dice economía, pero es un poco el tema. El tema del libro, el tema más amplio, ¿no? Es la economía. Pero no es la economía de cualquier lado, no es cualquier economía, es la economía de la Argentina. Y no es solo un momento, sino que es un recorrido de la economía argentina que va desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI, ¿sí? O sea, hasta antes de ayer, hasta hace 10 años. Bueno, esta ya nos da una pauta importante para saber qué es lo que vamos a leer y más o menos de quién. Que sea una edición ampliada y actualizada quiere decir que ya tiene varias ediciones, que a este libro le fue muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a... Acá cambié y les estoy mostrando entonces en pantalla la contracubierta o la contraportada, que vendría a ser, si esta es mi cubierta, la contracubierta es esto, lo que tengo atrás. Y este de acá se llama el lomo, ¿de acuerdo? Entonces, este texto que está acá atrás, que ustedes están viendo en pantalla, también va a ser importante porque de algún modo es como una especie de resumen del texto y que nos cuenta un poco algo de qué es lo que vamos a leer. Nosotros vamos a leer solo el 10, no es que todo el texto me interesa, pero nos va a poner en línea y en sintonía con este texto. Fíjense que aparte nos da buenos datos respecto de la importancia global de este texto, ¿no? Que también le fue. Es un libro de literatura económica, dice acerca del desarrollo argentino, ha sido traducido al inglés, al portugués y al japonés, ¿sí? Aplica un enfoque histórico al estudio de las diferentes etapas del proceso económico nacional, ¿sí? En conexión con la evolución del sistema capitalista mundial. O sea que de algún modo va a ir desde lo que está pasando en el mundo, desde la conformación del sistema capitalista, a lo que le va pasando a la Argentina. Nosotros no vamos a leer toda la trayectoria, vamos a leer un momento de esa trayectoria, que es el que está en el capítulo 10. Pero ya miren toda la información que tenemos gracias a estar mirando el paratexto, ¿sí? 45 años después de su primera edición, el libro de Aldo Ferrer continúa siendo una obra de referencia ineludible, ¿sí? En esta cuarta edición, o sea que ya se editó 4 veces, bueno, eso quiere decir que al libro le fue bien, de algún modo tuvo aceptación, fue discutido, fue adoptado por la comunidad académica dentro de la economía, dentro de la historia, dentro bueno, de las disciplinas que se dedican, ¿no? a esta cuestión, a este rastreo histórico-económico del desarrollo de un país como el nuestro. De este modo, afirma Ferrer en su prefacio a la presente edición, dice, insisto en la idea de que a principios del siglo XXI se cierra la etapa de la hegemonía neoliberal y se inicia una nueva fase del desarrollo del país en cuyo transcurso, de una buena vez, la Argentina puede encontrar el destino que merece en virtud de la magnitud y calidad de sus recursos humanos y materiales. ¿Sí? Fuerte sesgo ideológico en la voz, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos también de eso? De cómo en el enunciador vamos a ver un posicionamiento, ¿no? Un punto de vista que va a dar. Bueno, importante esta parte del paratexto. Bueno, quería que vieran, por ejemplo, las solapas, ¿sí? Fíjense que todavía ni empecé a leer la cantidad de información que ya tengo. La solapa que ven en pantalla es esta, que es la que forma parte de la portada, ¿sí? Y ahí donde tengo mucha información respecto del autor y de su colaborador, ¿sí? De Aldo Ferrer. ¿Quién es? ¿Quién es Aldo Ferrer? Bueno, es un profesor de estructura económica argentina en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, la cantidad de cosas que ha hecho. Está bueno porque es parte de lo que ustedes tienen que averiguar. Esto debería ser ampliado por ustedes, ¿sí? Justamente en la consigna de las actividades, que no vamos a corregir, vamos a comentar diferentes aspectos de la vida y la obra del autor muy brevemente, pero que estaría bueno que tuvieran en cuenta esto. Pero ya el paratexto nos da información que nos sirve
para leer el texto que necesitamos estudiar y que necesitamos trabajar en la universidad, ¿no? Y si puedo, a ver si esto está funcionando, que lo siguen viendo, esta es la otra solapa, ¿sí? Esta es la solapa que está acá. Comúnmente esa otra solapa, que es la solapa que está, que sería como la contrasolapa, ¿existe? Tiene otras obras del mismo autor. También nos da un poco cierta idea de el peso que puede tener el autor en el mundo académico, su historia y también, ¿no? Desde hace cuánto que escribe, ¿no? Eh, si vemos que tenemos un libro de 1980 que se llama Crisis y Alternativas de la Política Económica Argentina, como están viendo acá abajo, bueno, nos vamos a dar cuenta que es un autor que lleva escribiendo 40 años libros sobre economía, ¿sí? No empezó ayer. Entonces está bueno porque nos da cierta idea bueno, de qué tipo de autor. No es un artículo que estamos leyendo de un autor o una autora que sea muy joven y que está recién empezado, sino que es un autor que tiene cierta trayectoria. ¿De acuerdo? Eso me parecía también importante. A ver si puedo... No. A ver. Y bueno, acá cambié entonces para que vieran el interior del texto, que tiene su índice, ¿sí? Es un índice muy extenso, es un libro muy extenso. Fíjense que una de las cosas que a mí me parece que está bueno también mirar es la extensión del texto, ¿no? Tiene más de 450 páginas, casi 500 páginas tiene. Es un libro denso, no se reduce, no es que sea como un capítulo crucial, sino que verdaderamente es tomar un fragmento de una trayectoria y de un trabajo extenso. Esta es la primera parte, ¿sí? Vísperas del capitalismo, vísperas de la globalización, la formación de la economía colonial, fíjense, las economías regionales y las redes comerciales en el actual territorio argentino. A ver si puedo pasar de... Ahí. Si lo siguen viendo, está la segunda parte, ¿no? El puerto de Buenos Aires, la expansión de la ganadería, el desarrollo del litoral, el estancamiento del interior. Y acá aparece nuestro capítulo, fíjense, en la tercera parte, que se llama el poder económico y el sistema político, ¿sí? O sea que estamos un poco en el medio. Les saqué una foto en realidad de la última, que es la sexta parte, para que entendamos que esto está bastante en el medio, ¿sí? Estamos en la tercera parte de 6, que termina con la globalización, el desarrollo y la densidad nacional. Densidad nacional, que es un término técnico que introduce en nuestro capítulo, que estaría bueno que algune lo suba al glosario, ¿sí? Bueno, esta era parte de lo que les quería mostrar y también quería mostrarles una página que para mí es indiscutiblemente importante. No sé si la están viendo en pantalla, voy a fijarme a ver si pongo New Share. Es el índice. No, no es el índice, es este de, a ver, Share. Si ustedes pueden ver, esta se llama la página legal. Comúnmente la van a encontrar en las primeras páginas. Muchas veces es la primera página. En este caso, no, fíjense, está detrás de la portada, ¿sí? Esta es la página legal y tiene muchísima información técnica del objeto libro, de la publicación del libro, ¿sí? Entonces acá tenemos, fíjense, datos que vamos a necesitar para armar nuestra bibliografía. Aldo Ferrer, La economía argentina de sus orígenes, con colaboración de Marcelo Roger, es la cuarta edición. Fíjense que nosotros vamos a usar la cuarta edición, en este caso que es la del 2008, entonces cuando armo mi referencia bibliográfica, Ferrer 2008, más la página, ¿sí? No del 63, que es la primera edición, ¿de acuerdo? No, yo cito la que tengo. Yo la que tengo acá es la del 2008. Sí, esa es la que estoy usando. Esa es la que tengo que citar. Buenos Aires, dos puntos, Fondo de Cultura Económica, que es la editorial, Buenos Aires es la ciudad, y 2008
es el año de la publicación de esta edición. ¿De acuerdo? Bueno, nada, esta es una página indispensable para armar bibliografías, ¿sí? Por eso, comúnmente cuando vayan a la biblioteca a sacar libros o cuando saquen fotocopias de algún libro, siempre pidan que se les saque fotocopias a la página legal, ¿sí? Como van a la fotocopiera y le dicen, che, me sacás fotocopia del capítulo 5 y la página legal también sácamela al principio. ¿Sí? Para así yo tengo todos los datos de qué edición estoy manejando, porque después cuando lo trato de googlear en internet, lo que me va a pasar es que voy a encontrar que hay muchas ediciones, que por ahí lo editó el mismo libro, otra editorial, y entonces yo no sé en qué página está lo mío, no sé a qué texto real, efectivo, estoy haciendo referencia. Por eso la página legal es tan, pero tan importante. ¿Sí? Bueno, esto era un poco para que pudieran ver en vivo y en directo qué era esto de los paratextos, sobre todo en el texto que nos toca leer a nosotros. ¿Sí? Así que espero que les haya servido y que les haya servido también como introducción a nuestro texto. Pueden obviamente poder pausar y leer un poco más e ir generando esas hipótesis que nos van a permitir anticiparnos al contenido del texto que tenemos que leer.